evening, ladies and gentlemen, and welcome to Jerez and Bodegas González Valles, Tio Pepe. My name is Gabriel González Gordon. I'm a member of the family on 4th generation. Today, a very special day, as you all probably know. Jerez is the European wine capital, and this week especially we're celebrating Sherry Week. During these last few days we've been celebrating tastings online on streaming with different countries. Yesterday was Russia, I believe, this morning Sweden, and tonight it's your turn. Welcome Ireland. Welcome Wales, and welcome Brazil. I hope you enjoy it. I'm going to pass you on to Antonio Flores, who is a winemaker. He's going to drive you through a range of different sherries. And please connect with us, ask whatever you need, and we will try to answer all your questions. I'll see you later on, and I'll pass you to Antonio. Antonio. Gracias. Gracias, Gabriel. Bienvenidos a Jerez. Bienvenidos al corazón de González Vías. Nos encontramos en Villa Victorina. Villa Victorina es un pequeño pabellón de recreo que se encuentra inmerso en el núcleo histórico de González Vías. Fijaros, de alguna manera os vamos a situar. Welcome to Jerez, welcome to the heart of González Valles, welcome to Villa Victorina. Villa Victorina is a guest house in the middle of González Valles. Este pabellón está rodeado, pues, a nuestra derecha tenemos el Alcázar de Jerez, al fondo tenemos la catedral y estamos rodeados de bodegas, de la bodega de la Constancia, los Apóstoles, nuestras bodegas más significativas. This guest house is surrounded by bodegas and is close to the Alcázar and the cathedral, and surrounded by the most emblematic bodegas of González Valles, like la Constancia or the Apóstoles. Así que os propongo que viajemos un poco con la imaginación, porque a través de las redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook, vamos a hacer una interconexión con Irlanda, con Cork, con Gales, con Sao Paulo en Brasil. Y esa conexión la va a unir algo muy importante, que es el vino de Jerez. So I want to propose you a travel by which we'll be connected with Cork, with Wales, with Sao Paulo, and the nexus for this travel, the common thing will be our wine. Además queremos que esta cata sea participativa. Queremos que desde los 4 puntos, desde Gales, desde Irlanda, desde Brasil y desde Jerez, participemos en la cata. Para ello tenemos 2 hashtags, ISW Tio Pepe y ISW Tio Pepe Notes. Este último hashtag es muy importante, porque a través de él vamos a poder de alguna manera confeccionar nuestras notas de cata. At this tasting, I want it to be positive, and so the 4 points like Cork, Sao Paulo, and Wales will be connected through the internet, and we'll have 2 hashtags. You see them on the screen. It's hashtag ISW and Tio Pepe, and the other one is hashtag ISW Tio Pepe Notes. And this last one is very important because that one will help us to make our tasting notes. Y a la mejor nota de cata la vamos a premiar. ¿Y con qué lo vamos a premiar? Con lo mejor que tenemos en la casa, con lo mejor que tenemos en González Vías, con una de nuestras añadas históricas, añada 1982, palo cortado.
And the best tasting note will be the one getting a prize. It will be prize will be the best thing we have in the house, the best thing we have at González Báez. It will be a bottle of the Añada 1982, which is a palo cortado. Fijaros, de esta añada se han embotellado solamente 770 botellas. Es una serie muy limitada, una serie súper exclusiva. Ahí hemos embotellado la esencia de Jerez y una de esas botellas puede ser de la mejor nota de cata. Recordamos, ISW Tio Pepe Notes. So, and listen, this Añada 1982 is a very special wine, very in a limited availability, so we only bottled 770 bottles. They are all numbered, it's very exclusive, and it's the essence of sherry. So the best tasting note will get this prize, and remember the hashtag, it's hashtag ISW Tio Pepe Notes. Comenzamos la cata. Yo siempre digo que Jerez no es fácil y me pregunto, ¿hay algo en la vida que sea fácil y merezca la pena? ¿A que no? Todo lo que merece la pena en la vida tiene cierto grado de dificultad. Jerez lo tiene, pero a cambio vamos a encontrar unos vinos complejos, estructurados, con personalidad, uno de los grandes vinos del mundo. So we'll start with the tasting, and first of all, sherry is not easy, but what can we find being easy in this world and being worth? So sherry is definitely its worth. The difficulty, because at the end of this tasting we'll find complex wines, structured wines, wines with a great personality, and one of the great wines of the world. De todas formas, nos vamos a proponer hacer hoy Jerez algo más fácil. Y lo vamos a hacer desde aquí, desde Jerez, con esta cata. Yo siempre digo que Jerez se basa fundamentalmente en 5 pilares. Nevertheless, we'll try to make it easy with this tasting, and we'll start with what I call the pillars of sherry. Sherry has 5 pillars on which. El primero de ellos es nuestra tierra, la albariza. Fijaros, una tierra en teoría pobre, pero muy rica en carbonato cálcico. So the first pillar is our soil, the albariza soil, which is a poor soil but rich in calcium carbonate. En las zonas del Jerez superior llega a tener más del 60% de concentración. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque esa porosidad de la albariza va a hacer que retenga las aguas de las lluvias más importantes de nuestra zona, que son las de primavera y de otoño. And as I said, the first thing is that concentration of calcium carbonate, which in the Jerez Superior area is up to 60% concentration. And this porosity of the soil helps us to keep the water, the storage capacity of the rainfalls of the water, which the heaviest rainfalls, which are in spring and in autumn. Y se lo va a ofrecer a nuestra vid en los meses más duros, en los meses del verano, cuando nuestra vid necesita mayor aporte hídrico. La albariza ha retenido en profundidad del agua para ofrecérselo a nuestra viña. So the water that is kept in the soil will be provided to the wine in the months when there is no rainfall. So in the summer months, when it's very high heat, when it's very hot, July and August mainly, then the water is there for the wine. El segundo de nuestros pilares son nuestras varietales. 3 varietales: la Palomino Fino, la Pedro Jiménez y la Moscatel. The second pillar are the varieties. The varieties allowed for sherry are Palomino Fino, Pedro Jiménez and Moscatel. Luego, durante el desarrollo de la cata, veremos cómo una de ellas se va a convertir en la varietal líder. La varietal que va a llevar sobre sus espaldas el peso de Jerez, la Palomino Fino. During the tasting, we'll see how one of these varieties, the Palomino, is the leader and takes the responsibility of most of the wines.
El cuarto pilar es la crianza biológica. Yo le llamo el milagro del vino vivo, donde un pequeño ser vivo, un hongo unicelular, una Saccharomyces, va a transformar totalmente a nuestro Tío Pepe, a nuestro filo. And then the third pillar is the biological aging. And that's what I call the wonder, the miracle of the living wine. It is, there is a Saccharomyces in the wine, which is responsible for the changes that occur in the wine and for the development of the wines. El cuarto pilar es la crianza oxidativa. En ausencia de ese velo de flor y en contacto con el oxígeno, se va a producir un fuerte proceso de oxidación que va a dar origen a nuestros olorosos, a nuestros medium, a nuestros cream, a esos olorosos potentes, con largura, con personalidad, a esos vinos netamente jerezanos. Then the fourth pillar is the oxidative aging, which in opposition to the biological one is without that layer of yeast in contact with the air. Oxidation, that is the process that gives, develops the olorosos, the medium, the creams. Olorosos, which are powerful wines, which are very aromatic wines, which we will see afterwards in the tasting. Y como quinto y definitivo pilar tenemos nuestro sistema de envejecimiento, único, diferente, criaderas y soleras. And the fifth pillar is the aging system, which is the system of criaderas and solera, which is unique, which is different from any other. Nuestro sistema dinámico de envejecimiento consigue algo increíble, que cuando alguien levanta una copa de Tío Pepe, aquí en Jerez, en Inglaterra, en Gales, en Irlanda, en Brasil, año tras año, saca tras saca, siempre está tomando el mismo nivel de calidad. And this unique and different aging system, which is dynamic, that gets the homogeneity. Sorry, we obtain a very homogeneous wine through this system. It means that wherever we rise a glass of Tio Pepe, if it's in Jerez, in the UK, Wales, in Sao Paulo, wherever, year after year, doesn't matter from which bottling it is, we have exactly the same wine. Esos son nuestros pilares. These Esos son nuestros principios. Sobre ellos construimos Jerez. These are our pillars, these are our principles, on these we build sherry. Lo tenemos. Tío Pepe en Rama 2014. Tío Pepe en Rama 2014. Puro zumo de flor. Porque exactamente eso es Tío Pepe en Rama, puro zumo de flor. ¿Y cómo consigue esa sensación? Fijaros, vamos, la primera parte de la cata está dedicada a la crianza biológica. Because that's what Tio Pepe in Rama is, pure flor. And look what the biological aging obtains. Realmente estamos en la quinta edición de Tío Pepe en Rama.
We are on the 5th edition or release of Tio Pepe en Rama. Tio Pepe en Rama es una apuesta de González Díaz por sacar la bodega al mundo, porque todos podamos disfrutar de Tio Pepe tal y como está en la Solera, tal y como está en la bota. The Tio Pepe en Rama is where González Díaz tries to show the world how the wine is in the barrel. Y vamos a hablar del milagro que lleva a cabo nuestra levadura, nuestra Saccharomyces. Porque nuestra levadura va a transformar a nuestro Tio Pepe en los 3 aspectos fundamentales de la cata: en la vista, en el olfato y en el paladar. So we'll see what the yeast does with our Tio Pepe. It will change our wine in 3 basic aspects: in the visual one, in the smell, in the nose, and also in the taste. Pero además, Tio Pepe en Rama es muy especial porque es la selección de lo mejor de las soleras de Tio Pepe. But Tio Pepe en Rama is also very special because it's a selection of the best we have in the Solera. En el mes de octubre seleccionamos 100 botas y en abril, a principios de abril, de esas 100 botas seleccionamos las mejores 60 botas, donde la flor, donde el velo de flor estaba más sano, más activo, más grueso, y esas 60 botas, que además son de la solera Tio Pepe Rebollo y Constancia, que son las soleras fundacionales, son las que hoy han llevado a cabo el milagro del vino vivo, Tio Pepe salvaje, Tio Pepe en Rama. So in October we selected first 100 barrels, and then we made in April a selection of 60 barrels out of these 100, and these 60 barrels were those where the flor was the healthiest. So it was very active, it was thick, and these 60 barrels come from 2 of the foundational soleras, which are La Constancia and Rebollo, and here we see the living yeast, and it's the miracle of the living wine. De color amarillo pálido con reflejos dorados, lágrima ligera. So it's wine, it's yellow, pale, with golden shadows and with a very slight lag. Reflejos verdosos. Green shadows. ¿Cómo ha conseguido este color? Pues la flor, el manto de levadura ha protegido a nuestro vino de la oxidación. And how did this Tio Pepe en Rama achieve this color? It's due to the layer of yeast. The veil has been covering the whole surface, avoiding and preventing the wine from oxidation. En la nariz se nos muestra fundamentalmente varietal, aromas almendrados, aromas de frutos secos que son los propios de la palomino fino. In the nose, it shows the aromas are mainly varietal, so it's the almond notes and dried fruits what we can mainly perceive. También percibimos salinidad. La tierra, la albariza, se interpreta de forma magistral en nuestro Tio Pepe. But we also perceive salinity, which comes from the soil. The albariza contributes with salinity to this wine. Toques de manzana madura, camomila. Ripe apple, camomilla. Pero también hay un aroma que de alguna manera nos confunde. Es un aroma incisivo, penetrante. Lo podemos relacionar con aromas a panadería. Y es otra vez la levadura. But we also find some confusing aromas which are very penetrant, and they are reminders to bakery. It's fresh and very pungent. La levadura, durante su metabolismo, oxida el etanol y lo transforma en etanal, en esanal, en acetaldehído, que es el que le va a dar ese aroma punzante, incisivo, penetrante en la nariz. So the yeast will change the ethanol in ethanol, and that will
develop into the acetaldehydes, which are the responsibles for this pungent aroma. Y también influye en el paladar. Si nos llevamos Tio Pepe a la boca, podemos ver cómo es fresco, porque es fresco, es jovial, es salino, es mineral, es ligeramente amargo, pero además, si algo lo define, es que es muy, muy seco. So, on the palate, we will see it's fresh, it's salty, it's mineral, and has a slightly bitter end. Obviamente, estamos hablando de un vino seco. Durante la fermentación hemos transformado todo el azúcar en alcohol. Nuestro vino tiene menos de 1 gramo por litro de azúcar residual. It's very dry. Our wine, where during fermentation all the sugar has been converted into alcohol, so we have a rest sugar of less than 1 gram per liter, so it's a very dry wine. Pero la sensación seca en el paladar va un poquito más allá. Es elegantemente seco. Y eso se debe otra vez a nuestra levadura. La levadura consume glicerina, consume glicerol, que es un alcohol secundario de la fermentación, para llegar a 0,5 gramos por litro a los 4 años de crianza. Por eso nuestro Tio Pepe es tan seco, tan elegantemente seco. So it's again the glycerin in the wine is converted into glycerol due to the yeast, and that makes it elegantly dry, so that we have less than 1 gram. As I said, it's 0.05 grams per liter. Por lo que podemos decir que nuestra levadura ha influido en la vista, en el olfato y en el paladar. And that's why we can say that the yeast has an influence on what we see, what we smell, and what we taste. Pero este es nuestro Tio Pepe en rama, nuestro Tio Pepe salvaje, nuestro Tio Pepe sin estabilizar, sin clarificar, sin filtrar, sin pasar por frío. So, but this is our Tio Pepe en Rama. It's what we can say, we can call it our wild Tio Pepe. It's the Tio Pepe prior to stabilization, to clarification or filtering. Pero si este es nuestro Tio Pepe salvaje, en la segunda copa tenemos a nuestro Tio Pepe de alta escuela, de alta doma, porque realmente lo hemos preparado para viajar por el mundo. So if in the first class we have our wild Tio Pepe, in the second one we have the Pepe, the dressage Pepe, the one that has been trained or prepared for traveling out through the world. Este Tio Pepe se ha clarificado, se ha filtrado, se ha tratado por frío para eliminar los cristales de bitartrato potásico. So the second Tio Pepe has been clarified, has been stabilized, so that the crystals, the bitartrate crystals, had been formed and filtered off the wine, and it has been clarified, filtered and stabilized. Realmente, además algo muy importante, lo hemos embotellado estéril. O sea, la botella está estéril absolutamente. De alguna manera hemos eliminado la levadura. ¿Para qué? Para detener a Tio Pepe en el tiempo. Para que vosotros degustéis Tio Pepe tal y como sale de la bodega. But we have done one more thing. We have sterilized the bottles so that we make sure that there is no yeast in the bottle, and that when you get it, it's exactly in the same state as when we bottle it, that you get it as Por eso, issued. cuando levanto una copa de Tio Pepe y vemos ese color amarillo, pajizo, brillante, hay que decir, y Dios hizo la luz, porque Tio Pepe es luz, color. So when we raise a glass of Tio Pepe and we see the straw pale color, the brilliancy in the wine, we can say, and God created light, because that's what it is, light. En la nariz mantiene esas notas acetaldehído, esas notas almendradas, esas notas salinas. In the nose, it keeps those acetaldehyde notes, the almond notes, the salinity. Y en boca es fresco, elegante,
un vino ideal para degustar como aperitivo, acompañando platos de pescado, arroces. Tiene un potencial en la cocina increíble. On the palate, it's dry, it's fresh, salty. It's ideal to have it with tapas or as an aperitif, and in the cuisine it has really big potential. Pero en Tio Pepe no acaba la vida del vino vivo. Fijaros, aquí hacemos una saca trimestral que embotellamos, pero reservamos una pequeña parte de la saca que va a refrescar, que va a rociar el siguiente vino, Viña Ave. But the life in the living wine doesn't end with Tio Pepe. We make 4 sacas a year, so 4 draws a year, and a small part of each draw is kept to top off the next the soleras of the criaderas solera of Viña Ave, which is the next wine we are going to taste. Si en las soleras de Tio Pepe cumple 4 años, en las soleras de Viña Ave cumple hasta 12 años. So if the Tio Pepe reaches an age of 4 years in its solera, Viña Ave reaches, so in the solera of Viña Ave, it reaches up to 8 years. ¿Y qué pasa en esos últimos años? La levadura consume la mayoría de los nutrientes del vino, los ácidos orgánicos, las materias nitrogenadas. And what happens in those 4 years? So the yeast will consume most of the organic matters, of the oxygenated matters. Y el velo de flor, que era grueso, rotundo, sano y activo en las soleras de Tio Pepe, se vuelve delgado, tenue. Incluso en el último año se rompe, dando paso a una incipiente oxidación. And so the layer of yeast that in Tio Pepe was thick, healthy, covering the whole surface, will be getting thinner, it will be fading, and it will even break, so that there will be holes and the wine will get in touch with the air. Viña Ave es un amontillado, un vino entre la vida y la muerte, un vino que toca los dos sistemas de crianza, el biológico fundamentalmente y una incipiente oxidación. So Viña Ave is a wine between life and death. It's a wine that is submitted to both types of aging, the biological one and the oxidative one. It's a wine that has the evolution under the layer of yeast marks it, but you also can recall that there has been an incipient oxidative aging. De color ámbar pálido con tonos verdosos, intensos, olivas, lágrimas ligeramente más tensas que en el caso de Tio Pepe, reflejos dorados también. There is a clear amber color with golden reflexes, light greenish also, and we see that it's a little bit thicker, the lag is a little bit denser, there's more density than in the previous Tio Pepe. En la nariz es extremadamente elegante. Fijaros, dominan, como es natural, las notas de crianza biológica, que acompañan a las notas varietales. En este caso hay avellana. El vino, el fruto seco de la palomino fino, ha virado, ha cambiado de la almendra hacia la avellana, pero también encontramos salinidad, encontramos mucho acetaldehído en la nariz. Realmente en Viña Ave ha empezado el proceso de concentración del Jerez. It's extremely elegant on the notes, and we get the notes hints from the varietal, so that we find the almond, but we can also appreciate that it has changed, and the dried fruits that predominates is hazelnut, and there is a salinity and a lot of acetaldehyde. But there starts the concentration process also. En boca también podemos encontrar como esas sensaciones se han acentuado. Es más salino, es ligeramente más amargo, es tiene mucha personalidad, tiene mucha boca, tiene mucha largura en boca.
So on the mouth we also can appreciate a certain concentration, so it's saltier, the bitterness has increased, and it's fuller. Por eso, en estos 3 vinos hemos querido de alguna manera mostraros lo que es la crianza biológica. Faltaría una solera posterior, que es el amontillado del Duque, donde Tío Pepe se nos haría viejo y sabio. With these 3 wines, we show you how it evolves, and we could have a 4th one here, which would be Amontillado del Duque, where we could see how the Tio Pepe, the ages of the Tio Pepe, where he's young, adult, and then he gets old and wise. Bueno, pues vamos a dar paso a las redes sociales, a Álvaro Plata, adelante. So ¿Qué se dice en Twitter, en Facebook? we'll see what's going on the social network, and Álvaro will tell us what the Twitter tells us. Hola Antonio. We are really happy to see that the people are sharing with us their thoughts, their comments, and they are really actively in Twitter. La gente está muy activa. Mandamos un saludo a la gente que nos sigue desde Brasil, donde también nos llegan comentarios. For example, in the Borrowed Soul account, they post I heart sherry. Aman el vino de Jerez, adding a picture with all the glasses ready for the tasting. Añadían fotos con todas las copas listas para esta cata. I would like to say hello to our friend Cole McCann from Cork. Oh, saludo. He showed that everything was ready, and he also said hello to Antonio. We really thank to Cole McCann for sharing with us their comment. Also, Jennifer Barnett also said that we are bringing, Cole McCann are bringing them live this international tasting. We have more. El señor Silveira nos decía que el perfume de los vinos de Jerez dominaba en la sala en los momentos previos al inicio de la cata. Sí, dile al señor Silveira que realmente es una sensación. Yo cuando viajo, y a lo mejor estoy un poco lejos de Jerez, entrar en una sala de cata y oler, percibir Jerez en la mesa es una de las sensaciones más emocionantes que hay. Realmente parece que se encuentra uno en Jerez. Well, Mr. Silveira said that the aromas of the sherry were really present in the tasting room before the start of this tasting. Also, Bar 44, they remind to the people the competition to get this Palo Cortado Añada 1982. Please let us know your tasting notes in the hashtag ISWB Tio Pepe Notes. We really want to know your thoughts about this tasting. David Howard from Coleridge also shared picture with us. And finally, Chris Roger, he posed at the sherry tasting at Bar 44 with winemaker Antonio Flores. Bien, de todas formas, quiero que traslade Álvaro, animar a todos que las notas de cata no tienen que ser exclusivamente técnicas, pueden ser técnicas, emocionales. El vino es un elemento de disfrute, hay que escucharlo, ver, escuchar qué nos dice y plasmarlo en una nota de cata. Realmente es muy divertido y además es de alguna manera es interpretar al vino, que es lo más importante. Muchas gracias, Álvaro. Okay. Y yo quería que ahora Gabriel González Gordo, desde su perspectiva de miembro de la quinta generación de la familia González, nos dijera qué significa Tío Pepe para la familia González. Okay. Antes traduzco para los que, for the people, he said that we are not looking actually for a technical tasting note. We just want to know your feelings, your thoughts, your sensation with the wine. So please let us know and share with us your comments. Now, well, that's not an easy question. What means Tio Pepe for the family? I think it means everything for the family. It's where the business started. It's something that it's keeping the family together. It's been keeping the family together for 170 years now. As I said, I'm a member of the 5th generation, but we're already on the 7th generation. So I think it means everything to us. Fíjate, Gabriel, hablamos de Tío Pepe, que es una marca emblemática
para la familia, para nosotros, para todos los que compartimos, se ha producido un hecho insólito, un hecho espontáneo en España. Había un luminoso, quiero que hable de alguna manera del luminoso de Tio Pepe, del movimiento que hubo en las redes, del movimiento absolutamente espontáneo que obligó de alguna manera a reponer ese luminoso del Tio Pepe en la plaza, en la Puerta del Sol de Madrid. Well, yes, we had an advert on top of the #1 in Puerta del Sol in Madrid, and it was there for 150 years or so. For some reason, we had to take it down because the building had to be repaired. And for our surprise, with this modern technology, which I'm not an expert, but Facebook, Twitter, and all the others, Spain all together asked for the Tio Pepe advert to be back in this square in Madrid. It was amazing. We didn't know how many people care about Tio Pepe, knew Tio Pepe, and loved the Tio Pepe advert in Madrid. And thanks to that, the Tio Pepe is back in its place, and it's bright in Madrid, Puerta del Sol. Muy bien, gracias, Gabriel. Y ahora yo quiero que si alguien de la mesa, que sé que aquí hay muy buenos y grandes aficionados al vino de Jerez, tiene alguna pregunta, quiere hacer algún comentario, una aportación personal, una impresión del vino, una nota de cata, pues adelante. Ahí seguro que habrá alguien, ¿no? Veo que aquí hay muchos miembros de UCA, ¿no? De la UCA. Allí conozco yo a alguien. Venga, vamos a pasarle el micrófono. ¿Perdón? I know that there are friends, sherry lovers on this table, and I want if any of you would like to make a comment. Preséntate. Bien, yo soy José Andrés Lucena, soy andaluz, pero del oriente de Andalucía, ¿no? Allí no somos demasiado aficionados al vino de Jerez, es una región diferente, pero siempre me ha resultado muy curioso Viña Ave. Es un amontillado diferente al resto. ¿Por qué esa diferencia del resto de los amontillados? Bueno, pues yo te voy a contestar, José, y además me has hablado de uno de mis vinos favoritos, el de Gabriel también, seguro, y es un amontillado que nos parece diferente porque es muy difícil de conseguir. Pero el Consejo Regulador autoriza dos maneras o dos formas de elaborar el amontillado. Cuando acaba su periodo como vino fino en la Solera, se puede encabezar hasta 17 grados, por lo tanto matamos la flor, el límite de tolerancia alcohólica de la levadura está en 16 grados, o sea, quiere decir que si sobrepasamos esa graduación, la flor muere y el vino sigue oxidando por el sistema oxidativo. Vamos a conseguir unos amontillados realmente con poco tiempo de crianza biológica, pues van a ser 3-4 años y después mucho tiempo de crianza oxidativa. Son amontillados más corpulentos, con mucha más madera, para mi gusto personalmente un poco más desequilibrado en cuanto a la madera. Y hay una segunda opción, que es la solera intermedia entre Tio Pepe y el amontillado del Duque. Una solera que tiene 600 fotas y en la que la flor, la levadura, muere, por llamarlo de alguna manera, de muerte natural. Muere de inanición. La levadura consume la mayoría de los nutrientes, se queda sin nutrientes la levadura y además la graduación no sube del tirón, sube poco a poco. Se empieza a evaporar el contenido en agua y empieza a concentrarse alcohol 15, 15,2, 15,5, 15,8, 16 grados, el límite entre la vida y la muerte. Ahí la levadura muere, precipita al fondo de la bota, se descompone por autólisis y nos ofrece cremosidad en boca, nos ofrece esta maravilla que tenemos aquí delante, que es el Viña. Es un sistema más caro, indudablemente, pero va a dar un resultado espectacular. Muchas gracias, Antonio. When the question was about the difference between Viña Ave
and most other amontillados. Antonio says Viña is one of his favorites, as well as one of the wines Gabriel likes most, and it's quite difficult to obtain. The Consejo Regulador allows two systems or two ways to obtain a fino. You can, on one hand, add to a fino more alcohol, so that it has 17% of alcohol, and then as the flor, the yeast, can only live up to 16% of alcohol, then it will die and the wine will start oxidizing. And then in this case, and you can also allow the finos to age up to the moment that the yeast dies. So in this case, in the amontillados where the fino has exhausted the nutrients and then has become an amontillado, they are stronger, they are more full-bodied, and there is a predominancy of the wood, and there is less balance. But in this case, there is an intermediate Solera between Tio Pepe and Villa del Duque, and there also the yeast dies because it exhausts the nutrients, but the alcohol content will just increase because of concentration and because of the water content will be just evaporated. So this is a process that is more expensive, but we obtain a more balanced wine, and that's the way we obtain the Viña, because when the yeast starts to die, there is a process which we call the alcoholysis, and that's then there starts the capacity when the yeast when the wine will get some of the elements of the wood and out of the wine. Will get into the wine the aromas of the wood, which are just incipient. Muy bien, pues terminamos lo que es la crianza biológica para dar paso a Alfonso, un vino 100% de crianza oxidativa. So, we leave behind the biological aging and come to the oxidative aging with Alfonso. ¿Dónde se separan los caminos? Se separa en la clasificación del vino joven, en la clasificación del mosto. Escogemos aquellos mostos más fragantes, más blandos para vinos finos y aquellos mostos con más corpulencia, con más gordura, con más estructura para vino oloroso. Uno lo encabezamos a 15 grados y los olorosos los encabezamos a 18 grados. So where do the ways separate? Right at the beginning when we classify the young wine, so the finer ones, the more elegant ones, those will go for fino, they will be fortified up to 15%, whereas the oloroso, the ones that are chosen for olorosos, they are more full-bodied and they are creamier and they will be alkalized, fortified up to 18%. Este Alfonso es un oloroso seco con 8 años de envejecimiento en el sistema de solera y criadera y palomino fino 100%. So this oloroso Alfonso is a dry oloroso. It has been aging for 8 years in the criadera and solera system, and it's 100% palomino variety. Lágrima más densa que en el caso de los vinos finos, color ámbar, rojizo, intenso, con toques naranja también muy claros. So it is denser than the previous wines. It's amber color with reddish hints, orange hints. Nariz, oloroso, su propio nombre lo define. Mucha potencia en la nariz. Fruto seco, avellana y nuez, pero también roble, vainilla, madera. So, and in the nose, it's oloroso. As the name says, oloroso in Spanish means something that smells quite a lot and well. It's powerful. We find hazelnuts, nuts, wood, and it's very round. En boca, explosivo, potente. Fijaros en algo muy importante, en el paso de boca.
in the mouth, it's explosive, it's very powerful, and let on how it goes through the mouth, how it... Nos da cierta sensación final abocada. Es un vino seco, tiene 3,5 gramos por litro de azúcar residual, es absolutamente seco y sin embargo nos ofrece un final en la boca ligerísimamente abocado. Because at the end we find a certain sweet finish, and even though the wine is dry because it has less than 3 grams of sugar per liter, we find a certain smoothness. ¿A qué se debe esa leve sensación abocada de nuestro Alfonso? Recordáis que en Tío Pepe decíamos que la levadura consumía glicerina. Aquí no hay velo de flor, aquí no tenemos levadura. Por lo tanto, no hay consumo de glicerina, hay concentración de la glicerina inicial. Y esa concentración glicérica es la que nos va a dar esa sensación ligeramente dulce en boca. So, and how does we get this slightly sweet sensation? In opposition to the phenos, where we mentioned that the yeast will consume glycerin, in this case we don't have yeast, it's an oxidative agent. So therefore the glycerin has been submitted to a concentration process, and that's what gives us that sweetness we realize. En la crianza biológica decíamos que la levadura era la absoluta protagonista. En la crianza oxidativa hay dos componentes básicos. El primero, evidente, la oxidación, y el segundo, la alcohólisis. So when we talked about the biological aging, we said that the yeast was the ultimate start, the ultimate responsible for everything. In the oxidative aging, we have two important processes, which is the oxidation and the alcoholysis. ¿Y qué es la alcohólisis? La alcohólisis es la capacidad que tiene el alcohol de disgregar, de descomponer los componentes de la madera, del roble americano. So, and what's the alcoholysis? The alcoholysis is the capacity of the alcohol to decompose those components of the wood. ¿Y cuál es el principal componente de la madera? La lignina. And the wood in this case is American oak, and the important component is the lignite. ¿Y qué extrae de la lignina? La vainillina, la vainilla. Por eso Alfonso tiene ese toque a vainilla claro, definitivo. And from the lignite it extracts the vanillin, and that's what gives it that vanilla touch we can find in the Alfonso. Muy bien, pues vamos a dar paso a las redes sociales. Adelante, Álvaro, que se cuenta en Twitter. Let's see what's happening in the internet, in the social media. All the people are sending tweets, and we are really happy to see this matter. For example, Cole McCann, he said in Spanish, disfrutando de la cata con jamón ibérico de bellota. Está mejor que nosotros, Paul. It's a really good choice, actually. Ba44 said that Viña, it's perfect with piquillo peppers. Wow. Los pimientos del piquillo, muy buen maridaje. Richard Valentine sent a tasting note. Viña Ave, pale color for an amontillado, but has a great flow and touch of caramel, brilliant with manchego cheese. So, nos habla de ese color pálido del amontillado con esa flor y toque de caramelo y un buen maridaje con queso manchego. From Ba44 again, another tasting note. Tio Pepe and Rama, stunning minerality, highly expressive floral notes, just wonderful fino. Nos comentan que tiene muy marcada esa mineralidad, una alta expresividad floral y que simplemente es un fino excelente. Pues muchas gracias. ¿Hay algunas notas más? Sí, tenemos más. Alexandra Corvo, from Brazil, una sommelier de Brasil. Another tasting note, Tio Pepe and Rama is a beautiful, naked, fresher and brighter version of the Tio Pepe. Nos habla de una versión más pura, más fresca, más brillante del Tio Pepe. Beck King
said that the Valley-Malo Cookery School loves sherry. Esta escuela de cocina de Valley-Malo aman los vinos de Jerez. And finally, from Wales, Gilbert Viader said on a tasting note of the Alfonso wine, Alfonso, brilliant halfway mark between Rama and Néctar, sweetness coming through an orange note and fresh finish. Nos habla de un Alfonso que está entre ese Tío Pepe en Rama y ese Néctar, está un poco entre medio, que llegan esas notas, ese principio de notas de dulce, con toques de naranja y un final muy fresco. Muy bien, Álvaro, un saludo a mis amigos de Valley-Malo. Valley-Malo es probablemente una de las mejores escuelas de cocina del mundo y deseando ir allí a compartir nuestros vinos con ellos. Perfecto. So hello to all the Valley-Malo School Cookery. He said that this is an amazing school cookery, so we really would like to be there really soon. Gracias. Muy bien, pues vamos a avanzar un poquito más. Os decía al principio de la cata, cuando hablábamos de los pilares del Jerez, que la Palomino Fino era la varietal líder, y aquí lo hemos demostrado. 4 vinos distintos, 4 colores, bueno, 3 vinos distintos porque 2 son el mismo vino, y la protagonista absoluta es la Palomino Fino. Palomino Fino 100%. So at the beginning of the tasting, I said that I talked about the pillars of Jerez, and I talked about the varietal, the Palomino, which was the leader. And until now, we've seen that it's 100% present in these 4. Well, in certainly it's only 3 wines because Tio Pepe and Rama and Tio Pepe are in one way it's the same wine, but in these 3 wines this is the only variety present. And now we'll see also. Muy bien, pues en el siguiente vino, en Solera 1847, le vamos a dar la oportunidad a una segunda varietal, a la Pedro Jiménez, porque Solera 1847 es un crin con 8 años, 18 grados de alcohol y 75% de Palomino Fino y 25% de Pedro Jiménez. So, and in this wine, in Solera 1847, we'll give a chance to the other variety, which is the Pedro Jiménez. We find here this is a cream, it's 8-year-old, 18% alcohol, and there is 75% Palomino and 25% Pedro Jiménez. De color caoba oscuro, con tonos rojos, tonos cardenales intensos, lágrimas mucho más densas que en los vinos que hemos visto anteriormente y fondo yodado, tiene unos toques yodados intensísimos. So it's a dark mahogany color with reddish hints. It's a wine which is, the density is higher, and we'll find it has also hints of iodium. En la nariz encontramos notas de fruto seco, que es la varietal dominante, y después están matizados con pasa fresca, dátil, higo, que corresponden a la varietal secundaria, que es la Pedro Jiménez. So we'll find in the nose, we'll find dried fruits, but also fresh raisins and dates and figs. So we find these come, the last ones, the dates and the figs come from the second varietal, which is the Pedro Jiménez. En boca es dulce, intensamente dulce, envolvente, con un paso de boca aterciopelado, acariciador. In the mouth, it's intensively sweet, it's velvety, it's smooth. Realmente es dulce porque ese 25% de Pedro Jiménez hace que tenga 120 gramos por litro de azúcar. In fact, it's sweet because that 25% of Pedro Jiménez provides the wine with 120 grams sugar per liter. Y os propongo un ejercicio de cata. Mantengamos en nuestra mano izquierda, el Solera 1847, con la mano derecha, lo que no sean zurdos, cogeremos nuestro siguiente vino. I propose Matusalem. a tasting exercise. So we'll take in our left hand the Solera 1847, and on our right hand the next one, which is Matusalem. Y comparamos lo que el paso del tiempo
ha influido en Solera 1847, porque Matusalem no es más que Solera 1847 con 30 años. So we'll see what the time has done with Solera 1847, because Matusalem in fact is the same as Solera 1847 but 30 years old. Nuestro Matusalem es un Bord, uno de nuestros vinos más premiados, tiene 30 años de envejecimiento en el sistema de criadera y solera y se nos muestra pues mucho más oscuro que Solera 1847. Ébano muy, muy oscuro. Matusalem is a very old one. It's 30 years old in the Solera system. It's a Wors. It's one of the most awarded wines we do have, and it shows it's much, much darker than the Solera 1847. En la nariz, lo primero que nos llegan son los aromas a madera, roble viejo, alaca, barnices, mueble antiguo, madera tostada, madera quemada. Y detrás la varietal dominante otra vez, el fruto seco, la nuez. So in the nose, what we get is wood, also varnish and antique furniture or roasted wood, and in the background we find the aromas of the varietal of the dried fruits. Y detrás de todos esos aromas dominantes, la Pedro Jiménez, pasa madura, dátil, higo, también chocolate, café. And just behind that we find the aromas from the second varietal, from the Pedro Jiménez, which is chocolate, coffee. Llevároslo a la boca. Es algo increíble. Se ha producido una concentración del Solera 47 porque Matusalem tiene más alcohol, tiene 20 grados y medio, tiene más azúcar, tiene 135 gramos por litro, una acidez importante para poder sostener esa vejez, casi 1 gramo por litro de acidez volátil, y es más dulce, y sin embargo no lo parece. So we have in the taste we have found there's a concentration of alcohol. The alcohol content has increased up to 20.5%. The sugar concentration, it's now 130 grams per liter, and there has also been an increase in the acid, in the volatile acidity. There is 1 gram per liter. Tiene una sensación ambivalente en el paladar. Es dulce y amargo. We find that it's in the mouth, it's at the same time sweet and bitter. So there's. Es como la vida misma, dulce y amarga. La vida tiene momentos dulces y momentos amargos. Así es Matusalem. Matusalem is as the life itself. It's sweet and bitter at the same time. Y esa sensación amarga se lo aporta los taninos viejos del roble americano. Esa tanicidad hace que sea al final cortante, amargo y dulce a la vez. So the bitterness comes from the tannins of the old oak, and that gives it that bitterness at the end. Bueno, hemos visto ahora mismo 3, 4, 5 vinos en los que la palomino fino o ha sido la varietal dominante, la varietal absoluta, o ha sido la varietal dominante, como en estos 2 últimos vinos. So now we have gone through 5 wines where either the palomino has been the only varietal or it has been the dominant one. Y vamos a pasar a nuestro último vino de la cata, que es Noé. En este vino la Pedro Jiménez toma el poder absoluto, porque Noé es 100% Pedro Jiménez. Néctar, perdón. So Hay un error en la cata, es Néctar. In the next wine we're going to Néctar. There now the leadership is from the Pedro Jiménez. This is 100% Pedro Jiménez. Néctar PX es un Pedro Jiménez con 8 años de envejecimiento en el sistema de criaderas y soleras. Néctar has been aging for 8 years in the criadera and solera system. De color ébano muy, muy oscuro, lágrima densísima. Estamos hablando de un vino que tiene 390 gramos por litro de azúcar. So this is in color, it's very dark, ebony, and it's very
the sugar concentration goes up to 390 grams per sugar, 390 grams of sugar per liter. Sorry. Lágrima densísima con un fondo yodado de farmacia increíble. It's very, it's dark yodium, hints of yodium. It can remind us to pharmacy colors. En la nariz encontramos dátil, higo, pasa, café, chocolate. In the nose we find date, fig, chocolate, Ciertos coffee, toques de mermelada también, some de jam compota. hints. En boca intensamente dulce. Es uno de los mejores vinos para combinar con un postre. It's intensively sweet and one of the best wines to match with a dessert. Yo lo recomiendo con helados de vainilla, helados de turrón y también con fruta ácida, frambuesa, fresa. La acidez de la fruta con el dulzor de la Pedro Jiménez es una armonía increíble. I recommend it with ice creams, vanilla or custard, and also with acid fruits like strawberry or raspberry, because the acidity of the fruit goes very well with the sweetness. Es un vino vinificado en dulce, recogido en la viña, soleado durante 15 días, donde evapora gran parte de su contenido en agua, prensado, molturado, con una fermentación parcial muy pequeña. La levadura fermentativa muere por estrés glucémico. So this is a wine with a sweet vinification. That means that it's picked and then it's exposed to the sun to concentrate the sugar. Then the fermentation is very short, where the fermenting yeast dies because of sugar stress. Fortificado hasta los 15 grados y envejecido durante 8 años en el sistema de criadera y solera. It's fortified up to 15% of alcohol and ages for 8 years in the criadera and solera system. Bueno, señores, hemos visto 3, 4, 5, 6 vinos, cada uno distinto, cada uno diferente. So, ladies and gentlemen, we have seen 6 wines and each of them different. Esa es la riqueza de Jerez. Es muy difícil que Jerez, que González Díaz no tenga un vino para cada uno de nosotros. Para ella, para ti, para ti, para ti, para mí. Seguro que cada uno de nosotros va a encontrar su Jerez. Y González Díaz tiene un amplísimo abanico de vinos de Jerez, que cuida y mima durante más de 180 años. Esta es nuestra cultura, estos son nuestros vinos. Adelante, Álvaro, ¿qué se cuenta en la red? So this is, we have seen 6 wines and each of them different. This is the richness of sherry, this is the richness of González Bias, where we are sure that we have at least one wine for each of you, and these wines we have been taking care of for 180 years. This is our richness and our culture. So still receiving a lot of tweets from different part of the world. For example, Fu Yang from Japan post that interesting tasting notes from all over the world. It's a great event. She sent a lot of different tweets. Ella mandaba un tweet, decía que es muy interesante ver notas de cata diferentes desde todas partes del mundo y que es un evento muy especial este. Un saludo a Tomoko, a la que queremos mucho en Jerez. We say hello from here, from Jerez. Mr. Silveira also sent us a tasting note, first in Spanish. Alfonso es un brandy en forma de vino, avellanas, cerezas sobre el contenido alcohólico en la nariz, largo y sabroso con un final tostado. Bueno, pues cada uno interpreta el vino como es. Realmente es una comparativa. Yo creo que lo que ha querido decir es que tiene la fortaleza, la complejidad del brandy y nos ofrece lo que nos puede ofrecer el brandy. Adelante. Mr. Silveira said that Alfonso it's a brandy de Jerez in a wine way, we can say.
hazelnuts and cherries over the alcoholic in the nose, long and toasted finish. Antonio also said that each one has different thoughts about the wines, and of course all of them are correct. And also I would like to ask to Justin Robert, which has been really active in the Twitter, sending a lot of different tasting notes and comments, to share something with the table and with Antonio. So please. My favorite wine of this lineup, I don't want to put the Matusalem down. I think it's a fantastic wine, but for me the Alfonso has everything. And like you said, for every person there's a sherry. Thank you, Whatever your tastes are. Yo quería contestarle a este señor que ha hablado del brandy, del Jerez y del Alfonso, que lleva mucha parte de razón, porque nuestros grandes brandy, Lepanto, envejece en botas de oloroso. Tenemos 3 Lepanto, uno de ellos envejece en botas de la Solera Alfonso. De alguna manera, este vino le presta su espíritu a nuestros grandes brandy, Gran Reserva. So first, I want to get back to the gentleman that compared brandy and Alfonso, and there is a certain amount of veracity in it, because Lepanto, for example, one of our brandies, ages in barrels which have come from the Alfonso Solera, and so this wine provides it with its personality. Bueno, pues yo quería, si alguien de la mesa quiere comentar algo, tiene alguna pregunta, tiene algún comentario, venga, pues que lo haga. A ver, ¿alguno más de la UCA? No, ninguno más. Y estas chicas que son nuestras compañeras, Mercedes, no. Bueno, Gabriel, a ver. Bueno, yo decir sobre el Néctar, que como bien has dicho, es un vino que acompaña nuestros postres magníficamente, ¿no? Pero una anécdota de hace muchos años, estando en una cata en Inglaterra, en la que la dirigía tío Mauricio, dijo que una copita o media copita a media mañana de nuestro vino dulce es magnífico, porque el contenido que tiene, que Antonio ha descrito, el azúcar te da una fuerza cuando a media mañana algunas veces nos encontramos cansados. Ese azúcar nos da una vitalidad que nos hace seguir trabajando, además contento, sin hambre. Y recuerdo que dijo, media copita a media mañana con una galleta es un vino magnífico, y sin menospreciar al café, pero muchísimo más sano que el café. Muy bien. O sea que además de como postre, muy recomendable una copita a media mañana. Ahora en inglés. Okay, I'll try. Antonio said earlier on that PX Néctar is a magnificent wine as a dessert, no, to go with dessert. But I remember many years ago I was on a tasting in London with Uncle Mauricio. And for my surprise, he started talking about PX wine, and he said that obviously it was a great wine to go with desserts, but he said that also it was a great wine to have it mid-morning. Antonio was saying all the things that he finds in the nectar. Obviously, sugar. Sugar is something that when we are tired, when we are a bit down, what we need, what our body needs is sugar. No? Well, nectar has got loads of sugar. He was saying jams, marmalade, fruit, all those things that give us strength to keep going, keep working hard and happy. So really try it. Just have a glass, but have a glass mid-morning will keep you going. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Adelante, vídeo. Thank you, Gabriel. The video comes in.
万岁！ Ik ben hier bij González Bios, het mooiste sherrybedrijf uit Spanje. En ik wil iedereen een mooie wereld sherrydag wensen. Herzliche Grüße von González Bios, auch Jerez, in die weite Welt aus Deutschland. Wir zelebrieren am 26. Mai den World Sherry Day und wir wünschen euch viel Glück und viel Erfolg. Salut! God bless World Sherry Day from the USA. Cheers! We're Tom and Owen Morgan from Bar 44 Tapas y Copas in Wales, helping to spread the sherry gospel in sunny old Blighty. Happy World Sherry Day. Yachida! Hola, soy Paulina desde Ecuador y estoy muy agradecida y contenta de poder festejar con ustedes el Día Mundial del Jerez. Yo soy de Brasil y es un gran placer estar participando del Día Mundial de Jerez. ¡Viva Brasil! ¡Viva Jerez! Desde el corazón de González Bios, en esta pequeña bodega donde hace 168 años nace Tio Pepe y donde yo tuve la suerte de nacer hace 57 años y donde seguimos cuidando Tio Pepe tal y como se hacía. Entonces quiero brindar en este emblemático día, en el World Sherry Day, con todos ustedes, con Tio Pepe, Sherry Revolution. Desde Jerez de la Frontera, en esta bodega de la Concha, quiero brindar con todos vosotros y desearos un muy feliz World Sherry Day. Well, ladies and gentlemen, I'm back. I think it's quite amazing and the way that Antonio explained the miracle of sherry. I hope you enjoy it. I hope you learned a bit more about sherry. I hope you learned how to love it. And remind you, as Antonio said, there is a sherry for every one of us. Dry tasting, medium tasting, sweet sherry. Have a sherry a day and that will keep the doctor away. Thank you very much. And Antonio. Desde Jerez, ante uno de los grandes vinos del mundo, hay un movimiento imparable. Un vino que recorre el mundo y nos une, el vino de Jerez. ¡Viva Jerez! ¡Viva la Cherry Revolution! ¡Viva!